Eh, Antes de dejar la palabra a Susana Gómez, Suni, acá presente, de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a presentar a Saúl Sosnovsky, le quiero dar las gracias a Saúl por haber acudido a ese deseo nuestro de hacerlo levantar tempranísimo para compartir el coloquio, y es un gran placer poder compartir ese momento. Realmente no podías faltar en este coloquio internacional sobre Cortázar. Teníamos celos de que hubieras ido a Córdoba, así que bueno, te traemos a Poitiers a través de la técnica, y es una manera de estar juntos a la distancia. Dejo la palabra a Suni, que va a presentarte en 2 palabras. Gracias, Suni. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenas tardes para ustedes. Nos hemos visto hace unas semanas que han pasado muy rápido. En Buenos Aires, la Jornada Internacional de Julio Cortázar, que organizó la Biblioteca Nacional de Argentina. Compartimos, charlamos. Una de las cosas que Saúl dijo fue, yo le pregunté charlando en una comida, en una cena, lindo tipo Cortázar, ¿no? Saúl me dice, sí, un lindo tipo. Qué lindo tipo que era. Es una manera también de traerlo como persona, más allá de su función autor, como dicen los teóricos, más allá de su figura literaria gigantesca, y su figura humana haber sido tan grande como la figura literaria también. Saúl Sosnovsky está en la Universidad de Maryland. Fue uno de los primeros en realizar trabajos académicos sobre Cortázar. Acá tengo en el libro sacamos del catálogo, ¿está? ¿Supongo que lo conoce? Lo conozco, gracias. El dato del texto de él, del texto de Morelli a la textura de Néstor Sánchez. La revista Vórtice, la Universidad de Stanford, de 1975. Es un texto central porque arma una figura de Rayuela un poco conocida, y en relación a un escritor, Néstor Sánchez, que tampoco sigue siendo poco conocido. De ahí vienen muchísimas publicaciones, más allá de la relación de amistad que tuvieron ustedes. Una relación importante también a través de la crítica, ¿no? Como lector de la crítica que llegaba a Cortázar, Saúl podía también ser lector de compartir con Cortázar lo que se publicaba sobre su obra. Un hito que a mí me parece muy importante es también el hito de Saúl, la fundación de la revista Hispanoamérica. Acá también tenemos en el fondo Cortázar. La revista Hispanoamérica número 5, año 13, 1976, en donde hay una de las entrevistas más importantes que se habían realizado, más largas que la realizaron a Cortázar, específicamente sobre su obra y sobre su escritura. Y bueno, tiene un comienzo muy interesante porque recupera Fantomas, ¿no? Como texto de referencia. Y bueno, me parece que presentarlo, Saúl, también tiene que ver con presentar su empuje a la investigación académica sobre la obra de Cortázar, en numerosos estudiantes, doctorandos, y tratar de interconectar los críticos que hablaban sobre la obra. Eso me parece que es una de las cosas que le tenemos que reconocer a Saúl, ya que está con nosotros para conversar, contarnos cosas de la vida de Cortázar también, ¿no? Como amigos, como algunos de los amigos que están acá. Bienvenido, Saúl, te escuchamos. Gracias. Y valió la pena la madrugada, una linda madrugada, casi de otoño por aquí. Y para verlos a ustedes, y realmente agradezco la gentileza de Sylvie, de los otros organizadores, al ofrecerme esta posibilidad de estar más cerca. No es lo mismo que estar en Poitiers, pero bueno, por lo menos veo las caras de alguna gente amiga que hace mucho que no veía. Y a Suni, que bueno, sí, como contabas recién, nos vimos hace poco, así que como para seguirla. Si les parece bien, yo tengo un texto que durará, calculo, unos 15 minutos, quizá 20 como máximo, sobre Buenos Aires en Cortázar, que si les parece bien lo leería, y después de eso quedo a su total disposición. Así que si les parece bien, voy a empezar con eso. Perfecto.
Y empiezo con el silencio, el que calla otorga. Como nadie me dijo que no lo haga, pues sigo, ¿no? Te dijimos, pero no nos escuchaste. Ahora sí, gracias. Hay que gritar entonces. Sí. Bueno, es un texto sobre Buenos Aires en Cortázar que empieza con 2 epígrafes. El primero es de Rubén Darío, de Prosas Profanas, 1896, que dice: mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Y el segundo es del propio Cortázar, que dice: Buenos Aires es de alguna manera la mujer de mi vida, esa que queda ahí a pesar de todo, y digamos, París es la gran amante. Hablar de Buenos Aires en Cortázar me remite a la Buenos Aires de la que también me alejé, es solo un modo de decir lo imposible, hace muchas décadas, sin haber dejado jamás de frecuentarla. Y eso me llevó a reconocer a través de sus letras y de otros recuerdos calles y veredas por siempre ajadas, el recorrido de algunos colectivos, barrios compartidos en la distancia de los años, sabores parcelados y el saber de los orígenes. La ciudad a la que se vuelve tiene un tinte nostálgico, un cariz más meloso o más acre que fiel a los resabios del recuerdo o del deseo. Como ante el río, nunca se vuelve a la misma ciudad, y por eso la identificación de calles y sitiales de la memoria responden más a la ciudad recreada que al trazado de una cartografía. Es lo que Cortázar sintió al pensarse como familiar, como el que vuelve, al ver la ciudad a través de las fotos de Sara Facio y Alicia D'Amico. Y con eso me refiero a la publicación Buenos Aires del 68, donde en un momento de su texto dice: de alguna manera, aunque pocos lo comprendan, él sabe ahora, refiriéndose a sí mismo y dándole una vuelta de tuerca a lo que es el familiar en las tradiciones del norte argentino, él sabe ahora que nunca se fue de su ciudad, que se buscó a sí mismo para encontrarla mejor, aunque no haya de volver nunca, aunque el tiempo siga tejiendo el único mar que distancia verdaderamente de las cosas queridas. Eso está en la página 25 de ese texto, ya muy agotado, que es del 68. Buenos Aires en Cortázar, en él, en su obra, es un modo de decir preñado por, con, de Buenos Aires. Más aún, es exhibir la prueba del amor de algo que siempre fue mucho más que la casualidad de un apenas postergado retorno al origen, de un arrebato, de un viaje del que siempre se retorna. Es el resultado de lo ineludible, de ser porque es de la ciudad y se es en ella. La obra más temprana de Cortázar, y especialmente su póstuma Prehistoria, El examen, que es del 50, Divertimento del 86, póstuma, Diario de Andrés Fava, también del 95, abunda en referencias puntuales a Buenos Aires. También lo hacen algunos cuentos de Bestiario, que es del 51, y mucho después otros de Queremos tanto a Glenda, que es del año 80. Creo que no existe un solo volumen sin que aparezca la ciudad directa o veladamente. Se trata de puntos de encuentro, de itinerarios donde se ancla una pertenencia y como después con calles y puentes parisinos donde se toma posesión de un espacio sin que ello identifique una relación anímica inalterable con el lugar. ¿Qué es lo que atrae de una ciudad? ¿Qué es lo que marca? ¿Cuáles son las señas de una identidad? Señalo dos referencias. Horacio Oliveira, una cita archiconocida,
Era clase media, era porteño, era colegio nacional y esas cosas no se arreglan así nomás. Y la otra, en París todo le era Buenos Aires y viceversa. Y esto último, si lo proyectamos sobre la obra de Cortázar, es como decir que por más que mencione otras calles y otros recorridos, los puentes, las calles y los pasajes nunca dejan de atravesar un punto más al sur. Sin desbaratar la cartografía, es como reconocer los puntos cardinales de la ciudad que está tras la nomenclatura urbana de la muerte y la brújula, que ustedes recordarán que comentaron a Borges, que le pusiera a todo nombres supuestamente de lugares franceses. Realmente era obvio que se estaba tratando de calles de Buenos Aires. Así como en otro orden es aceptar que ni París ni Buenos Aires, o que tanto Buenos Aires como París, no son en sí una respuesta para el perseguidor. Que la respuesta, si la hubiera, solo existe en el amor, en la solidaridad, en la amistad, que solo a través del amor será posible acceder al conocimiento. Por eso todo está cifrado en la apertura de Rayuela. ¿Encontrará a la maga? ¿Encontraría a la maga? Vivir Buenos Aires, soñar París. En algún momento los términos de esta ecuación son intercambiables, excepto cuando el sueño se volvió una pesadilla argentina. No podía ser casual, más bien era inevitable que puentes, túneles y galerías hilaran la búsqueda y el desencuentro o el cruce de dos geografías, el destiempo de las décadas, el centrado erotismo de lo marginal y poético y la aceptación de una mediocre alegría chica. Los cuentos de Bestiario demuestran cómo se mantiene un orden y qué pasa cuando éste se resquebraja y se quiebra, o cuando se sostiene a pesar de la voluntad de los progenitores. De Villa del Parque rumbo a Retiro, vía Chacarita, el ómnibus 168 anticipa el rechazo y la violencia para quienes no se someten al rito de la masa. Y en después del almuerzo, ni la caminata ni el tranvía logran capitalizar el deseo de un fin. Los barrios más nobles de Casa Tomada y Lejana no son tranquilidad para el mañana. Los fundadores de la estirpe expulsan a los improductivos en el primero y la pulsión de poseer atraviesa al segundo. Y se puede vivir sin pensar, rige y cancela toda otra opción, tanto en Casa Tomada como en Cefalea, así como el pensar para clasificar no avanza más allá de lo apariencial en las Ménades y en las puertas del cielo. Música clásica y tango, sala de conciertos y el Santa Fe Palace. Lo que allí ocurre excede a los testigos participantes a larga distancia. Tanto el doctor Ardoy, que clasifica y clandestinamente se erotiza frente a los monstruos que saben vivir, como a quien se identifica con un ciego o calcula, como el biógrafo Bruno, la declaración precisa para el éxito de una edición y el pláceme de una esposa. Obviamente en este párrafo lo que hice es aludir a varios textos. Ómnibus, Casa Tomada, Lejana, Cefalea, Las Puertas del Cielo, todos ellos de Bestiario, Después del almuerzo y las Ménades de Final del Juego, y por supuesto El Perseguidor de las Armas Secretas. Creo que sería demasiado reduccionista pensar Buenos Aires Cortázar, así como París Cortázar, en términos de búsqueda, miedo, violencia, posesión, o en la reordenación de esos factores que sí alterarían el producto. También lo sería, porque ¿qué es lo que no responde a esta fórmula? Conjugar eros y tánatos
tanto en sus divertimentos como en las apuestas en que se dirime el sentido de ser. Y sin embargo, es tentador ver cómo cada viaje es una búsqueda, cómo cada caminata y cada paseo por las calles de la ciudad es una incitación al encuentro o al despeje de una condición molesta. En este sentido, los lados de allá y de acá están del mismo lado, y lo que queda afuera es un mundo elemental como el que aparece en El Tigre, en Relato con un fondo de agua, de Final del Juego, análogo al caos que en Borges acecha del otro lado del arroyo Maldonado. Son escasas las incursiones al Banfield de la niñez y de la juventud. Y me permito una acotación personal porque siempre me viene a la memoria escuchar la palabra Banfield. Era el lugar al que yo iba con mi mamá cuando ella tenía una modista en Banfield. Yo estaba de pantalones cortos en esa época. Y ir a Banfield para mí significaba 3 turrones por $1. Entonces el recuerdo leer Casa y Banfield para mí es un recuerdo de niñez. Pero retomo el texto. Son escasas las incursiones al Banfield de la niñez y de la juventud. ¿Te quedaste allá en tu barrio de Almagro? Aparece en Rayuela. Y el Palermo de donde Horacio Oliveira aprendió a hacer la veña, ceden a la distancia ante algo más global, que es la ciudad y el país. Confesemos un pecado porteño, es pensar y vivir Buenos Aires y decir Argentina. Y lo cito, ¿de qué hablan los muchachos en mi país? No lo sé, ando ya tan lejos. No lo sé ya, ando tan lejos. Me apasiona el hoy, pero siempre desde el ayer. Me apasiona, dije, y eso es todo con H. Es así como a mi edad el pasado se vuelve presente y el presente es un extraño y confuso fruto. Hay que reinstalarse en el presente. Obviamente, todas reflexiones de Horacio Oliveira. Ese presente de Rayuela a comienzos de los 60 cambiaría por "a mí también me duele" de Graffiti, cuando ya no se podía decir como entonces: "Oh Argentina, horarios generosos, casa abierta, tiempo para tirar por el techo, todo el futuro por delante, todísimo". Yendo hacia atrás, revive la ciudad en Tango de Vuelta, un texto que está en Queremos tanto a Glenda, y en La escuela de noche de Deshoras. En ambos rememora el colegio normal de los años 30 y el clima que anticipa otros tiempos. En ese relato, que también es una crónica de la ciudad y de sus hábitos, cede ante las lecciones de Marazzo y se detiene en un amor de época que recaba en un fin análogo a El otro cielo. También anticipa la tríada corrupción, violencia, hipocresía y una época que quisiéramos creer superada. La heredera de, y lo cito, del orden emana la fuerza y de la fuerza emana el orden, con el corolario: obedece para mandar y manda para obedecer. En Diario para un cuento, de Deshoras, fechado en 1982, Cortázar vuelve al comienzo del peronismo. Ofrece datos biográficos. Se pregunta cómo lo hubiera escrito si fuera Bioy Casares, y frente a la página en blanco arma lo que podría ser un Aleph para los cuentos del Bajo. En otra alusión a El otro cielo, también suma el doctor Ardoy de Las puertas del cielo, donde el cielo es tango, bajo fondo, prostitución, erotismo, lo alternativo al orden burgués, un Buenos Aires sin Perón, donde junto al tango se deja oír el jazz. Quizá en esos momentos era inevitable este balance, y lo cito: me voy hundiendo en recuerdos y a la vez queriendo huirles. Pérdida y recuperación.
no ya la juguetona pérdida y recuperación del pelo, sino de lo que fue esperanza aún durante la década infame. Luego se dio el rechazo a los altoparlantes, la salida del conde Biancamano hacia el París que anhelaba en Buenos Aires y la continuidad de la ciudad-país en el perenne retorno a lo más amado. A más de 3 décadas de distancia, Teoría del túnel, que es del 47, puede ser leído como una apuesta a la salvación solidaria en texto en una libreta, cuando por esos mismos años extraños habitantes estaban tomando los túneles del subte porteño. Y hay una reflexión sobre esto en un texto del año 2007 que apareció en la revista Subistado. Y esa salvación que ofrece el narrador viene con el saber que surge del amor por esos porteños siempre afligidos por el problema del transporte, por un sentido de la responsabilidad que otorga el conocimiento, por haberse adherido a lo que Cortázar identificó como el proyecto del existencialismo, sin por ello haber abandonado la dimensión lúdica de la subversión surrealista. En última instancia, confluye en esta suma. Una necesidad estética me da en el fondo la certidumbre, acaso la razón. En la medida en que resulta viable la categoría de lo real, en que podamos regocijarnos con el reconocimiento de una calle, de un bar, de un recorrido colectivo que apela a la sonrisa o a la mueca del recuerdo, lo que Cortázar pone en juego es otra categoría de lo literario. No tanto lo mimético como reconoció al conjugar en Teoría del túnel el existencialismo y el surrealismo. Sus textos se han sostenido, se sostienen sobre una plataforma inalterable. La literatura es, decía, un modo verbal del ser del hombre, un instrumento que apunta a instaurar lo poético, la conjunción simultánea del ser y el estar, porque como aparece reiteradamente en Rayuela, no puede ser que estemos aquí para no poder ser. La meta, su meta, ha sido siempre conocer más, conocerse más, y todo vale para lograrlo. Tanto oscilar en el canto de una ventana y paladear el paf se acabó, como sumirse en la contemplación desde un observatorio, como lanzarse en una operación de rescate o desgajarse en un servicio gratuito. Finalmente no hay allá y acá. Todo espacio tiene la dimensión y el tamaño de quien persigue, y más aún de quien alcanza. Ser poeta es ansiar, pero sobre todo lograr en la medida en que se ansía, dijo a propósito de John Keats. Ese ansia se conjugó en la Buenos Aires que dibujó y recuperó desde París, como en el París que obtuvo desde Buenos Aires. Y eso fue posible porque, y cito, Buenos Aires, como toda ciudad, es una metáfora. Nace a la realidad cuando se la posee con las armas de la imaginación y del mito, que son las armas que Cortázar supo articular antes de ser quien sigue siendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, te despido. A vos, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Minutos para que la gente del público pueda preguntarte cosas, para conversarte todos, aprovechar la oportunidad para que vos estés acá, círculo, conversando. Con mucho gusto. Así que abro un comentario, recuerdos, preguntas que podemos hacer, intercambiar. Hemos hablado de muchas cosas en este coloquio y venimos juntando encuentros sobre Cortázar. Así que bueno, hay mucho para decir. Muy denso. Eso. Todo que quiero preguntar. Pregunte. Para ustedes es el horario de la siesta ahora. Sí, claro. Lo decís porque estamos dormidos, ¿no?
No, solamente para explicar el porqué del silencio, me parece muy bien. Cuando hay un silencio se dice que hay un ángel. ¿Qué pasa? Así es. Me parece que Joaquín quiere decir algo. Veo las palabras que se van formando. Lo perdió todo. No. No, la pregunta que te quería hacer yo es ¿en qué medida las coordenadas de Cortázar siguen siendo actuales, siguen siendo contemporáneas y hasta qué punto sí, actuales, digamos? Las coordenadas, el modo de plantear la relación con la ciudad, la referencia entre París y Buenos Aires, etcétera, ¿no? Era, digamos, todo lo que vos dijiste de Cortázar a mí me resulta muy familiar por distintas razones, por muchísimas razones. Pero me gustaría saber si tenés algún eco sobre la capacidad de evocación para lectores más contemporáneos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con Cortázar, con este tipo de plantear la relación entre París y Buenos Aires, la percepción de Buenos Aires como una metáfora hoy en día, para gente más joven quizás, que vos y que yo, por ejemplo? Estamos hablando de dos generaciones. Sí, pero hay una generación antes, hay dos generaciones antes. Yo creo que muchos de los textos de Cortázar han sido asimilados hasta tal punto que la gente apela a ellos muchas veces casi sin darse cuenta de eso. Es como que hay ciertas lecciones que han sido integradas. La ciudad sigue siendo una constante, y estoy pensando en narradores, digamos, que tienen 30, 40, 50 años, que están trabajando en Buenos Aires, y donde la ciudad es tomada como el lugar común, como el escenario común, y donde hay a veces alusiones a textos de Cortázar, que quizá ni se dieron cuenta que son textos de Cortázar. ¿No? Como que está todo absolutamente integrado. Es lo mismo que puede pasar con los clásicos, ¿no? Y estoy pensando en ese texto de Borges sobre los clásicos, en los cuales él dice que clásico es el libro o el texto en el cual un pueblo puede leer sus orígenes, su destino y demás. Yo volví a releer Rayuela después de muchos años, hace 2 o 3 años, ¿no? Y lo hice junto con algunos de los otros clásicos de los años 60. Yo no sentí que Rayuela hubiera envejecido. Horacio Oliveira sí, Rayuela no. Y que la relación con la ciudad seguía siendo tan vigente hoy como entonces, que uno podía seguir caminando por cualquier centro urbano y sentir que las reflexiones que él hacía en los cuentos, en Rayuela, en muchos de los ensayos de él, no había perdido un sentido de actualidad. Que si le quitamos las fechas y algunas referencias muy puntuales, ustedes todavía lo pueden ver como si fuera un texto escrito por un narrador muchísimo más joven. No sé si eso responde a lo que vos ibas. Sí, iba a eso. Digamos, tu manera de plantear la relación de Cortázar con Buenos Aires me es muy familiar. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo será para alguien que no viva esta experiencia de, digamos así, de estar transterrado en otro lugar, de no tener la relación o la referencia con Francia que tenemos nosotros, etcétera? De ahí venía el hecho, ¿no? Es decir, que Cortázar para nosotros es alguien muy familiar, muy cercano, que forma parte de nuestra sensibilidad. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo será para alguien que no lo vive de esta manera? Y fundamentalmente porque empezaste con Darío y seguiste en tu epígrafe
Con Cortázar. Con Cortázar, no, pero estaba buscando el segundo epígrafe, era de Salvo el crepúsculo, no. No, está, hay varios epígrafes ahí que yo combiné. ¿Cómo? Mucho tramposo. Bueno, un poco pícaro en algunas cosas, no muy tramposo. No, la cita es literal. No, Buenos Aires es de alguna manera la mujer de mi vida, esa que queda ahí a pesar de todo, y digamos, París es también la gran amante. Esa cita literal es de una charla que él tuvo con Mario Perrone, con Alberto Mario Perrone, en una entrevista que le hicieron en el año 73, y que aparece otra vez en el libro de Diego Tomasi, Cortázar por Buenos Aires por Cortázar. Pero, digamos, esa misma cita yo la podría combinar con varias otras, y ahí sí había trampa, con mucho gusto. Pero, digamos, esa cita es literal de una entrevista, ¿no? Y después tenía otras citas que quizás las incorpore después en otro texto, pero que no las puse aquí, que vienen de otros autores que no son necesariamente latinoamericanos, donde se reflexiona sobre la ciudad en general, ¿no? Es decir, cómo es la relación que uno establece con una ciudad, ¿no? Debo confesar que yo leí todos estos textos de Rayuela ya estando fuera de Buenos Aires, ¿no? Y de alguna manera fue mi puente, mi propia conexión con la ciudad. Yo viajé permanentemente a Buenos Aires, excepto durante los años de la dictadura, por razones de comodidad, digamos. Pero digamos, la Buenos Aires de Rayuela es la Buenos Aires en la que yo me reconocí también cuando era adolescente, y nos separan bastantes años, ¿no? Y volviendo a Buenos Aires todo el tiempo, todavía lo puedo sentir, porque no es una cuestión solamente de fijar el recorrido de un colectivo, ¿no? Es también la sensación de lo que es caminar por una ciudad, y la ciudad no cambió tanto. Hay una idea de ciudad que es permanente y que es inconcebible verla fuera de los textos que él está planteando, ¿no? Leerlo a Cortázar es leer ciudad, ¿no? Y se exagere con eso, pero de alguna manera no lo puedo ver de otra manera, ¿no? No hay campo aquí, es siempre ciudad. Hay un poco periferia, Banfield. Sí, sí. El sí. Roca. Hay, pero fíjate que, por ejemplo, los años que estuvo en Cuyo, los años que estuvo viviendo en La Pampa, Argentina, no son algo que haya marcado tanto, que permanezca tanto en su obra, ¿no? Inclusive cuando habla de Banfield es un recuerdo lejano, ¿no? Pero no tiene un lugar central dentro de los textos de él. Pero sí. Hay los álamos hay una figura que vuelve a veces cerca de Córdoba. Está hablando de los álamos de no sé qué lugar. Sí, eso sí. es algo que vuelve, pero hay poco campo, eso es cierto. Sí. En Final del Juego también aparece las vías del Roca, los chicos, Sí, ¿te acordás? Sí, sí. Pero No, es menor. es como zonas de paso, ¿no? No, es obvio, cuando estoy diciendo, no estoy diciendo que es solo Buenos Aires, pero digamos, Buenos Aires, París son tan dominantes que cualquier otra alusión es una alusión de paso, ¿no? Todo confluye hacia ese centro, ¿no? Y realmente la ciudad es... ¿Cómo? En Francia no es cierto, porque hay Seignon, hay toda la Alta Provenza y tal. Hay No, tenés razón. Muy bien dicho. Sí, muy bien dicho, tenés razón. Sí. Pero fíjate que son correcciones, por ejemplo, son correcciones de pruebas en la Alta Provenza, ¿no? Pero sin embargo, el eje de los textos de él es un eje urbano. Sí, ¿no? sí, eso está claro. Totalmente. Sí. Igual, otra pregunta, igual.
mí me interesa mucho ahora tratar de renovar las lecturas de Cortázar y en particular sacarlo de dicotomías muy reductoras a veces. Y por ejemplo, me interesa tratar de entenderlo como un escritor de la migración y también tratar de entender que no solo tiene dos polos, sino que es un escritor multipolar. Es como un escritor de la preglobalización en ciertos aspectos, ¿no? Con su trabajo para organismos internacionales, con una frecuentación muy fuerte de Londres, de Suiza, de Venecia, de New Delhi, en fin, de muchas otras ciudades también. Creo que eso va, bueno, que pueden ser otras lecturas también. Sin duda, y además no te olvides de la India. Es decir, hay un, ¿no? Y creo que sí es una manera de ver al escritor que es, digamos, el migrante permanente. Si entramos a eso, ya obviamente nos vamos a ir también a recordar lo que era el tránsito a París desde la época de los autores, de los escritores, los poetas románticos, ¿no? Nos vamos a ir a comienzos del siglo XIX, vamos a empezar a entretejerlo con eso. Pero creo que sí, verlo como un escritor, y yo no sé si diría pre-globalizado, no sé si no le quitaría el pre, ¿no? Pero no es solo de él, es toda una generación en la que eso se produce, ¿no? En que la gente ya puede pasar de un idioma a otro y de una geografía a otra e instalarse donde quiere y en todas partes está en su casa, ¿no? ¿Sí? Julio, quería preguntar algo. No, voy a decir simplemente que Cortázar estaba embebido de Gerald de Nerval. Y Gerald de Nerval describía París como, no como un turista, sino cada lugar, ¿no? Hasta que se lo encontró colgado de una linterna, pero eso es otra cosa. Pero digamos que estaba embebido con Gerald de Nerval porque muchas veces personalmente me lo ha citado. Esa comparación. Sí, él hace alusiones a eso en algunas de las cartas y en algunos de los ensayos, ¿cierto? Pero usted tuvo el privilegio de escucharlo directamente. Y también ahora me acuerdo que hay otro texto muy importante sobre París que se llama París, ritmo de una ciudad, que es un texto con imágenes, con fotografías, y ahí lo que realmente me interesa es que se conoce París como de una guía histórica de la literatura, o sea, se conocen los lugares de Baudelaire, de tal escritor, y también se conoce perfectamente el París de los crímenes, del torcio, y está contando cómo va caminando por la ciudad y en realidad caminando por una especie de metatexto que está ahí. Es muy, muy hermoso, muy, muy interesante esto. Eso está a la vuelta del mundo. No, está en París, ritmo de una ciudad. También habla de ello. De los criminales. Él cuenta, hay un texto donde él cuenta con qué Francia llegó a París, la primera vez que llegó, ¿no? Que le hablan bueno, lo hace en torno al metro, al subte, ¿no? Y es todo un texto en el cual está hablando de eso y qué significaba el cambio, combinación, correspondencia, y que de pronto no entendía muy bien cómo funcionaba eso y pasaba a hablar de las ciudades subterráneas, ¿no? Tanto la de Buenos Aires. Se llama bajo nivel. El texto se llama bajo nivel, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí es, ¿no? Y entonces ahí es donde está hablando él también de que, bueno, yo vine con una idea literaria de lo que es París y de pronto aterrizo y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces tengo que aprender otra ciudad. A veces venían a cenar a casa y los amigos traían una botella de vino, el postre, otras cosas. Y Cortázar había tomado el subterráneo de donde vivía hasta casa y tenía una historia que duraba casi toda la cena, que pasó en el límite de la partida a la llegada. Era cosas que estaban jugando de esa manera. Bebíamos no el vino, sino bebíamos las palabras. Afortunados. Sí. Iván, ¿quieres comentar algo?
Bueno, yo quería saber si hay algún tipo de manifestación por el centenario allá en Estados Unidos. ¿Hay una movida, hay ediciones o algo pasa? No en la manera y no en las dimensiones que a mí me hubiera gustado. Obviamente se recuerda, obviamente muchos de nosotros dimos cursos o seminarios de posgrado sobre Cortázar aprovechando el centenario, pero no han habido grandes congresos sobre Cortázar. Lamentablemente no se dio. No, por lo menos ninguno que de las dimensiones como las que estamos viendo en otros países. No. Y espero que no me pregunten por qué, porque no tengo una respuesta muy clara. Pero ¿Por qué? Te pisás solo, como se dice. me dejaron solo con eso. Te pisaste solo. No, ya lo sé, pero además me dejan solo con eso. Tengo una mesa divina para hacer un seminario y estoy solo aquí con el técnico, que es una maravilla. Pero es que los tiempos en estos mundos universitarios de Estados Unidos se mueven de otra manera también, ¿no? Y si bien Cortázar sigue siendo una lectura obligatoria en todos los programas de pregrado y de posgrado, ¿no? Pasan muchas efemérides en las cuales, bueno, pasan, digamos. Ahora que me acordé que esto lo están filmando, no me quiero censurar un poquitito, pero hay ciertas cosas que aquí pasan y que las dejan pasar, o las dejamos pasar. Habíamos planeado con un colega de una universidad de Washington, que está a pocos minutos de nuestro campus, hacer un seminario / conferencia sobre Cortázar, y al final por cuestiones administrativas y demás no logramos hacerlo, pero es una larga respuesta para decirle que lamento que no se hayan hecho grandes congresos aquí. Se lo merecía. Se lo sigue mereciendo. De ahí la importancia de tu participación en este congreso. Está presente la Academia Norteamericana en el tuyo. Muy gentil, muchas gracias. A nivel de la edición, ¿hubo algo? ¿Hay nuevas traducciones? ¿Se lee todavía Cortázar? Se lee y se lee mucho, y hay traducciones y las traducciones circulan. Y lo que es también importante es que en una serie de notas sobre literatura estadounidense o europea, las traducciones a Cortázar, así como a Borges, abundan. Quiere decir de que sí es, por así decir, una marca reconocida y leída, ¿no? Forma parte Y del eso es canon. algo que... ¿Cómo? Forma parte del canon. Sin duda forma parte del canon, ¿no? Y creo que a mí me sorprendería mucho que pudiéramos hablar con gente que haya hecho un doctorado aquí, que no haya frecuentado los cuentos de Cortázar y por lo menos Rayuela, sino otras cosas. No, en ese sentido sí, sin duda. Y de paso hay que recordar una cosa, se decía que a Cortázar se lo dejó de leer en una época y demás, y sin embargo cuando uno revisa las ventas de los libros de Cortázar, aún en esos años en que supuestamente no se lo leía, no bajaban de 50.000 ejemplares, lo cual no es poco, ¿no? Y eso ya en lectura general, aparte de la universitaria. Perdón, ¿soy qué? Yo estaba algo que a mí siempre me interesó, sobre todo a partir de descubrir el Fondo Cortázar, tener la oportunidad de trabajar acá, poder hacer una especie de rastreo de lectura de la crítica norteamericana sobre la obra de Cortázar. Norteamericana es una manera de decir, porque muchos escritores, muchos críticos eran escritores, pero además muchos críticos eran latinoamericanos que estaban radicados en distintas universidades norteamericanas.
Y esto es un fenómeno muy interesante porque yo creo que hizo un aporte grandísimo el hecho de que conocieran, tuvieran esa sensibilidad de la que hablaba Joaquín recién, para poder comprender la obra y darla a leer, o a partir de las revistas, o a partir de clases, o de tesis, de verdad acercarse a la literatura de Cortázar a un mundo norteamericano muy diferente, que estaba recibiendo a los latinoamericanos como investigadores en lo que después fueron los estudios latinoamericanos. Estoy hablando de los 60, comienzo de los 60, por esto ubico Rayuela como el primer libro Cortázar que tuvo lugar en la crítica ahí norteamericana. Pero por otro lado, porque muchos de estos críticos captaron teorías literarias que no se estaban discutiendo en los espacios norteamericanos, sobre todo en la crítica estructuralista francesa. Y esto creo que es un tema muy lindo para empezar a investigar, porque nos puede enseñar mucho. Sí, además que tiene que ver con todo el tema de la recepción de la literatura latinoamericana dentro del ámbito estadounidense. Hay ya algunos estudios sobre cómo se recibió y qué se recibió de los países de América Latina en el mundo académico estadounidense, y lo que ejerció una gran influencia un poco después de esos años 60 fueron los exilios, ¿no? Entonces, digamos, cuando hay un gran influjo de exiliados de los países del sur, como antes lo hubo de Cuba, ¿no? En que de pronto ustedes veían que la literatura cubana tenía el tamaño de Brasil. ¿Por qué? Porque había muchos cubanos, digamos, de la clase media, que llegaron a Estados Unidos en los 60, que lo primero que hicieron es buscar puestos en la academia norteamericana, en el momento en que empezó la expansión de los estudios del español en la academia norteamericana. Y entonces había toda una, por así decir, una distorsión de cuál es el mapa literario latinoamericano, ¿no? Después llegaron los argentinos, los chilenos y demás, y de pronto ustedes encuentran ciertos centros dentro de Estados Unidos donde hay una prioridad mayor a la literatura de cierto país, ¿no? Da la casualidad que en Maryland es la literatura argentina. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Pero es cierto, en gran medida hay que estudiar, por ejemplo, el tema de la migración. Si lo vamos a hablar ya en el contexto de lo que es el escritor globalizado, entonces hay que también pensar, ¿no?, lo que eran los viajes de los escritores y de los críticos, y después lo que fue el fenómeno de los profesores jet set en los años de las dictaduras y después de las dictaduras, que venían, recogían materiales, traían materiales, y de pronto eso agilizaba toda la dinámica de lo que estudiábamos dentro y fuera de nuestros países, ¿no? Ese es un trabajo muy interesante. Sí. ¿Alguien más? ¿Tienen más preguntas? Te vamos a tener que abandonar a tu triste destino. Hacen muy bien, tu si no es por macros, es por puntos. Bueno, pues yo los envidio a ustedes porque veo caras amigas, inclusive la de Anana ahí atrás, que es un gusto verlo, Fernando también. A todos ustedes, muchas gracias por su paciencia y por haberme permitido estar con ustedes siquiera en esta distancia más cercana. Gracias, felicidades. Y enhorabuena por todo lo que hacen. Saúl, nos juntaremos pronto de nuevo en la publicación de todo esto. Con mucho gusto. Después Y felicidades por el fondo, ¿eh? Te contamos que vamos a hacer una publicación común. El coloquio de Córdoba, este coloquio y posiblemente otros dos coloquios más. Y uno de Grenoble y uno de La Habana, que será en diciembre, un encuentro, y vamos a hacer una publicación general, a la cual te invitamos. Bien fuerte, bien interesante. Bien. Muchas gracias. A título... La Habana que sea. Hasta entonces, felicidades. Y gracias por Hispamérica. Chao. Y gracias por Hispamérica. Yo soy Joaquín. Yo sé quién sos, Joaquín, y me alegra que seas no nos parte de conocemos. Hispamérica. Gracias. Ahora sí. Felicidades. Adiós. Gracias. Buenos días. Chao. Chao. Verdaderamente se puede dar una
No pusieron los nombres porque cuando van no lo colgaron.